de lo que le ha tocado. Aquí estamos con la paellita que nos vamos a comer con los amigos en Playa Mamitas. Qué bueno. Oye, Alex, a mí ni se me veía. Sí, sí, se ve. Pues aquí estamos, le acabamos de echar el arroz hace cuestión de 3 o 4 minutos y vamos ya con los demás ingredientes. Esta paella la vamos a comer en Mamitas con los amigos y con los que estén por aquí. Para eso estamos, para disfrutar de vez en cuando. Luego nos vemos. Pues ya terminamos de hacer la paella, lo único que estamos ahora es decorándola un poquito. Decorarla se lleva un ratito, ya lo veis. Ya dentro de un ratito lo voy a poner como se ve. Ya una vez acabada antes de montarla en el carro. Pero ya estamos a punto de irnos. Hasta dentro de un rato. Pues ahí tenéis la paella ya acabada. Alguna mosca que se quiere meter, ahora la vamos a tapar. Y quería enseñarosla antes de subirla al carro. Pues espero que os guste lo que vais a venir aquí en la Playa Mamitas, y los que no, pues cuando podáis, ahí estamos de vez en cuando. Bueno, pues acabo de llegar. Ya descargué la paella, me ayudaron Paco, Miquel y yo fui a aparcar el carro. Son las 2 menos cuarto de la tarde. Ya veis el mar, lo bonito que está, precioso. Día ideal para comer la paella con los amigos, eso está claro. Buen ambiente en la playa. La playa ya está en ambiente prenavideño. ¿Y dónde están mis amigos? No tengo ni idea. Yo he ido a aparcar el carro, no sé dónde están. Me tendré que poner a buscar. Ah, ya lo he visto. Están por aquí a la izquierda. Qué bueno. Pues aquí estamos, en estas sombrillas de aquí. La paella en primera fila, ¿por qué? Pues porque hoy no hay olas, no creo que pase nada. Hola, Paco. Hola. ¿Dónde? ¿No te acuerdas de él? Somos Hola. tus amigos de Chihuahua, los que te compramos un departamento en Madison. Qué bueno, ¿cómo estáis? Hola, Paco. Pues tenéis ganas de comer paellita. Gracias, provecho, acabamos de comer. ¿Ah, Pero sí? es bien famosa tu paella y Pues un Seguimos poco de tus probarla, no videos. está mal, ¿no? seguimos tus videos. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo venís por aquí? ¿Ya venía a quedaros en el departamento? No, venimos de vacaciones. Ya no lo entregaron. Ya nos entregaron. Qué bueno. ¿Y a qué ha parecido el departamento? De fábula, ¿no? Como tiene que ser. Ah, si es tu hijo, claro, no lo reconocí. Ahora sí acuerdas. Claro, ahora sí. Es que estabas ahí tumbado. Qué bueno. Oye, pues hablaba contigo constantemente, ¿eh? El día que estaba allí. Voy a parar de grabar para esta paella, de verdad que entran ganas de comerla en este momento, ¿eh? Así que... ¿De dónde nos visitáis? Que se me olvidó. Chihuahua. Qué bueno. Y estáis en Cancún ahora mismo de vacaciones. Pues a mí nosotros nos vamos a poner a comerla, nos vamos a hacer una foto aquí alrededor. Miquel, vamos a hacer una fotito. Pues ya vamos a empezar a servir. La primera en recibir es una amiga de David. Estás de vacaciones. David Codes, aquí tienes tu amiga. ¿Cómo te llamas? Tatiana. Bueno, pues Graciana, espero que te guste. Chavalote, grábame, hombre, que estoy viendo la paella. Pero después le ganas, ¿no? Luego me dices a mí que grabo mal, lo que no le pongo A ver, una ganas. cosa es que grabes, o sea, la empañadura y lo que sea, pero Pues, ¿qué te cuesta? tú Poner tienes un poco el de toque, ganas yo ahora? no. Esta paellita que estáis viendo, Alex, que la tienes aquí, está grabando yo que sé. Pero es que te estoy grabando a ti. A ver, ¿qué te grabo? ¿La paella o a ti? La paella y a mí, chaval, y no nos tenemos que pelear por eso. Puedes grabar a las personas que están aquí. Bueno, lo dejo aquí. Es que no hay más gente. Ya no hay. Espera, no hay más gente. Ya no hay más gente, papá. Dice, no, ¿yo quién soy? ¿Tú quién eres? ¿Ella quién es? Un objeto. Está bien tranquila el agua. ¿Cómo estamos, Astrid? ¿Todo bien? Ah, perfecto. Excelente. Sí, clima excelente, comida excelente, Ahorita pueden comprar una. amistad excelente. Estás excelente. Gracias. Esta para ti, Alex.
Gracias. Chavalote, ya puedes comer. Ya hasta me voy a hacer su amigo. Casi de re rico. Gracias. Bueno, buen provecho a todos. Gracias. Bueno, Laura, te tenemos aquí por primera vez con nosotros. Acabas de llegar de España. Acabo de llegar. ¿Y qué te parecen las playas que tenemos? Espectaculares. ¿Te esperabas esto? La verdad es que no. Y menos comer paella aquí, ahora mismo en el Caribe. ¿Y te gusta Me entonces? encanta. Qué bueno, pues me alegra tenerte por aquí. Te vamos a ver más, ¿no? Hombre, claro que sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Mucho tiempo? No, 10 días solo. ¿Solo? Qué pena. Bueno, pues espero verte por acá. Nos vemos, Laura. Bueno, pues yo tengo ganas de darme un bañito, pero también tengo hambre. Qué bueno. ¿Cómo lo has aprendido a hacer paella? Impresionante, impresionante. ¿De dónde eres? De México, pero vivimos en Miami. En Miami vivís. Estás de vacaciones ahora. ¿Quieres probarla? La verdad, sí. Pues te voy a dar un poquito. Sí. ¿Mucho Para tiempo mí- de vacaciones por para mí, acá? ¿Mucho tiempo? 3 semanas. Bueno. Aquí rentamos uno, aquí luego en el edificio. Oye, de y en acá. Miami, comparado con esto, ¿cómo lo ves? Tu opinión. Miami tiene su forma y esto tiene otra forma, ¿no es así? Esto es más barato, mucho más gente. Allá está como que más separado todo. Aquí está uno arriba del otro. Sí. Bueno, es más barato, pero ¿tú cómo ves el mar aquí? ¿Cómo te sientes? Porque Es aquí- el mar es casi igual. Ah, La arena ah. igual, el color igual, todo. ¿Y luego has salido a hacer alguna excursión, a hacer algún tour? No, ¿No? todavía no. Pues Lo te que falta llegue conocer próximo. belleza de la Riviera Maya y No, entonces la más conocemos. adelante, si te veo de nuevo, porque yo tengo aquí mi canal de Paco en Riviera Maya, por eso te estoy grabando y vas a salir en él. Ojalá se lo digas a tus compañeros Lo allí. vamos a Yo poner. grabo a diario aquí en la playa, en la playa o en cualquier sitio. Vendo desarrollos también inmobiliarios, ese es mi trabajo. Entonces, si te animas más adelante y nos vemos por acá, me cuentas cómo te lo has pasado. Va. Y ahora te voy a regalar un poquito de paella, ¿te parece? Gracias. ¿Cómo te gracias. llamas? Daniel. Daniel, encantado de conocerte. El tuyo, Francisco, Paco, Paco. ¿vale? Qué bueno que ya comiste la paella con tu amigo, ¿cómo se llama? Robert. Qué bueno, Roberto. Muchísimas Otro gracias, músico Paco. aquí en la familia tenemos. Un músico argentino. ¿Me voy a dar el bañito de la tarde? Hasta ahora. ¿Nadie más se baña? Bueno, pues yo me voy al mar. La paella está riquísima, pero entre que llegan unos, llegan otros, estoy a mitad de comerme la paella y a mitad de quererme bañar. Ya sabéis que para mí un baño es primordial. Y mira qué color tiene el agua hoy. Y eso que está un poquito por aquí como movido. Ayer está impresionante. Ayer estaba cristalina, no, lo que sigue. Qué bueno. Tengo ganas de meter el cuerpo enterito. Y más después de estar toda la mañana bañándote, iba a decir. Con la paella trabajándola. Porque lleva su trabajo, ¿eh? Sinceramente, desde las 8:30 que me levanté. Bueno, a las 8 me levanté y a las 8:30 me puse con la paella. Y a las 1:30 la hemos acabado. Mira qué color tenemos, qué preciosidad tenemos por aquí. Qué bueno. El día impresionante. Pues ahí estamos todos reunidos. Pues ya nos hemos juntado cerca de 20. Así va la cosa. Y algunos han tenido que ir. Pero qué bueno que han venido a saludar. Aquí estoy. ¿Cómo te llamas? Claudio, Claudio. ¿tú? Francisco, Paco. Oh, Francisco. Ven, vamos. Es una persona que viene aquí a Mamitas todos los días, prácticamente. Yo lo conozco ya desde hace años y para mí es como un amigo. Y le quiero dar un poquito de paella
Es una persona muy agradable. El chavalote nos va a volar el dron en un día tan bonito, tan espectacular como que estamos viviendo. Antonio, Aleida, con Astrid, qué bueno tenemos por aquí, que estáis disfrutando. Vamos a ver a Alex. Oye, si quieres hacer una foto para esta zona, que saludemos al dron. Pues estaría bueno que nos hiciéramos una foto saludando al dron también, que sí. Qué bueno. A ver, ¿os queréis asomar a saludar? Miquel, ¿os queréis asomar a saludar al dron? Y Adriana, no me veo, pero hola. ¿Foto o video? Espérate, primero una foto así para acá, que la pondré de portada. Y después haces ya el vídeo que te vas por ahí, ¿vale? Paco, tú de espalda. Dime. Que vamos a hacer una foto para acá con el dron y no vas a poder. Aquí. A ver, prepáralo que volvemos a salir. A ver, Manuel, por acá. Este es Manuel. Aquí detrás ya está. Vale, ahí tenemos para hacernos la foto. 1, 2. ¿Ya? Espérame. ¿Cómo domina el chavalote? Ya. Y ahora ya te lo llevas, ¿no? Ahora ya despedimos el dron que se lo va a llevar por ahí de paseo. ¡Hasta luego! Adiós. Qué bueno. Bueno, pero no solamente nosotros que estamos de fiesta, es que la fiesta está aquí completa en toda la playa. Qué bueno, cuánta gente y qué agradable todo. Pues saludos a todos los que estáis viendo este vídeo, que me imagino que lo estáis viendo más de uno de vosotros el día de Nochebuena y algunos en Navidad. Felices fiestas, espero que lo estéis pasando muy bien con la familia y si podéis tener la suerte que tenemos nosotros de poder disfrutar de este paraíso que tenemos aquí, pues qué bueno, aquí estamos y con gusto os saludamos como Aleida, familia, Antonio o los que nos han visitado de Chihuahua hace un ratito. Todos contentos porque esto transmite felicidad, esto que estamos haciendo aquí. ¿Te gusta también, Laura, lo del dron? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Es que tiene unas vistas espectaculares. Ayer cuando grabó Alex aquí, que lo subió hoy el vídeo. Son una pasada, ¿eh? ¿Has visto? Sí. Era una pasada total. Mola muchísimo. Que se veía por aquí las piedras que hay, pues por ahí haces snorkel y ves pececitos. ¿En serio? No es broma. Pues este es el ambiente que yo quiero aquí en Playa del Carmen y en el mundo entero, por supuesto. Un ambiente que la gente pues esté contenta, que saque lo mejor de sí mismo, que estén relajados, que podamos disfrutar de amistad. Sí, por eso, el vuelo directo. Pero ya viene. Manuel, tengo ganas de escucharte cantar, por lo menos un temita me vas a cantar, ¿no? Por lo menos dos. Dos temitas, qué bueno, qué bueno. Oye, mira, ya le hice la pregunta el otro día a Miquel, se la hice a Astrid, te la voy a hacer a ti. ¿Llevas cuánto tiempo en Playa del Carmen? Van a ser 11 meses, vamos para el año en enero. Mira que bien, ya llevas casi 11 meses prácticamente, o 11 meses ya. Sí. Y la pregunta es difícil mantenerse? ¿Es difícil quedarse en la Riviera Maya? ¿Te ha costado mucho? Porque tú venías con la idea de Brasil. Vine con la idea de hacer todo lo más rápido posible y empezar a producir y a trabajar lo antes posible. Bueno, para llegar al punto de tener estabilidad. Ajá. Así que yo creo que se puede. Sí. ¿Sí? ¿Tú cómo te sientes viviendo aquí? Muy feliz. Muy Estoy feliz. contento porque puedo verdaderamente vivir de la música, que es lo que tanto amo. Ajá. Quizás por ahí tengo relegado un poco algunos proyectos personales, musicales, por lo que me tengo que dedicar más a cantar nuevas canciones en inglés para el turista de Canadá y Estados Claro. Unidos y ampliar el repertorio y anglo, digamos, en inglés, pero me encanta, me encanta. Aparte me gusta la música y siempre estoy mucho tiempo en contacto con el instrumento. Claro. Por lo que me hace también
ir tocando mejor y cantando lo mejor que se puede. Yo creo que el vivir aquí, delante del mar, con este ambiente, este clima, te relaja y te hace trabajar mejor, ¿no? Eso sí. Totalmente, totalmente. Todas las mañanas cuando puedo me levanto y voy un ratito, así sea 40 minutos. Voy al mar y ya te cambia la energía del resto del día, me parece. Mira, Manuel, yo vivo aquí en Playa del Carmen desde hace 8 años y medio aproximadamente y te voy a felicitar porque no todo el mundo puede llegar a quedarse. Tienes que tener una fuerza de voluntad muy grande, tienes que tener las cosas muy claras, porque no el que llega aquí enseguida dice tengo mi sitio, no. Cuesta mucho hacerse el sitio, ¿eh? Sí, y tú de momento lo estás consiguiendo. Sí, y cuesta también, creo que lo que más nos ayudó fue el hecho de saber de que no volvíamos, que ya habíamos dejado todo lo otro que teníamos en Argentina, sea de trabajo y cosas materiales también, deshacernos de todo, que la vida se reduce a 2 maletas, a 2 valijas y así enfrentarla. Y la verdad que estamos felices por esta decisión. Yo estoy contento, de verdad, que te vaya bien. Y yo porque también yo de viví haberte desde el conocido, primer día gracias. contigo. Ya te lo dije en otra oportunidad que vinimos aquí con Florencia, a raíz de ver todos los videos y todo lo que compartes de la info y yo de la vida aquí. contento de que personas como tú, con esa vibra tan rica, tan buena, pues nos acompañe y que esté aquí con nosotros. Manuel, muchas gracias. Al ratito te quiero escuchar, ¿eh? Por supuesto. Gracias. Bueno, pues siempre me gusta preguntarle a los que han venido por acá qué dificultades han tenido, cómo se han sentido, cómo lo han vivido. Y como veis, cada uno tiene sus gustos en la vida, tiene sus metas, tiene sus cosas, pero sobre todo cada uno de ellos tiene que sentir una estabilidad, tiene que sentir que pueden vivir aquí y tienen que encontrar a ver qué camino pueden hacer. Os digo en serio, no es fácil llegar a la Riviera Maya y quedarse a vivir, no es fácil. Pero eso no significa que no le tengas que poner ganas o que no tengas que tener ilusión, nada de eso. Significa que, como ha dicho Manuel, teníamos 2 maletas y hay que, sí o sí hay que estar ahí. Y que bueno, y que siguen luchando el día de hoy, no es fácil. Pues voy a parar un poquito de grabar y dentro de un momentito me voy a meter a bañar a mi agüita, que mi agüita esta de aquí que tenemos allí es mágica, da salud, da bienestar y da felicidad. Qué bueno.
qué bueno tenerte por aquí, Ale. Me encanta la paella, ustedes lo saben, y estoy súper feliz. Vine aquí a saludarlos porque los vi en su pequeña gira que hicieron en México y me encantó. Qué bueno. Ustedes saben que amo México, entonces estoy muy feliz. Muchas gracias por todo el apoyo este año. Siguiente se viene con cosas muy buenas y nuevas, entonces a los que van... ¿Se puede adelantar algo de lo que vas a hacer el año que viene? Sí, ya el siguiente año sí o sí ya voy a empezar a tocar más melodías en la trompeta y en el restaurante. Entonces, bueno, este año ahí hice algunos pininos, algunos dos. Vamos a recordar el restaurante y dónde está. Sí, se llama Cares, está en la Quinta Avenida, ya se amplió el restaurante, ya está más grande. Tenemos 20 mesas afuera y bueno, como unas 80 adentro. Entonces está muy grande, te los recomiendo que vayan, la comida está muy rico, estamos mejorando muchísimas cosas en el servicio y pues está el show de música de salsa a partir de las 9 de la noche. Entonces pues ya saben, en la tarde el folclore y en la noche la salsa para que vengan a bailar conmigo. Muchas gracias, Paco, por todo lo que Oye, haces. ahora ya una pregunta como he hecho con Manuel, el cantante, y se la hice a mí, que se la hice a Astrid el otro día y tal. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en la Riviera Maya? Llevo 2 años. 2 años. Desafortunadamente me agarró casi cuando llegué la pandemia. Entonces, Playa ha sido súper noble conmigo. Esta es una tierra realmente elegida por los dioses. Entonces, me ha ayudado mucho. He seguido haciendo lo que me gusta, bailar. Y pues bueno, ya este año fue como de recuperarme en todos los sentidos en mi independencia. Y muchos de ustedes han colaborado. Qué bueno. Monetariamente, muchas gracias a los que llegan y vienen con todo su amor a bailar conmigo y a darme una gratificación económica. Claro que sí, porque aquí muchos de nosotros vivimos a veces de las propinas, es así, Sí, ¿no? claro. Bueno, pues, ¿de dónde eres originaria? Yo soy originaria de la Ciudad de México. Ahí nací, ahí crecí y estudié durante 25 años. Empecé a viajar cuando tenía como 18 a diferentes partes de la República. Trabajé con la Casa Comec, trabajé con la maestra Silvia Lozano en el Ballet Nacional Folclórico de México y posteriormente me vine para acá. Bueno, antes de aquí viví en Jalapa y en Veracruz haciendo algunos talleres de swing, bailando ahí con los músicos de jazz. Eso es algo que también tengo ahí como de forma alterna y que me encanta hacer. El swing al final es un baile de liberación. Entonces, ahora aquí no hay tanta gente, ¿no?, que me pida clases de swing y aparte hay una comunidad aquí ya formada de swing donde a veces yo llego a ir como a disfrutar, nada más bailar. Pero sí, cuando vine acá pues realmente me he enfocado más a lo tradicional, a lo folclore y pues ahorita pues en la salsa sigue perfeccionando, ¿no? Qué bueno. Oye, y allá de modo personal, tú en estos 2 años ya has conseguido estabilizarte, ya no te vas a ir de playa, por lo menos de momento. Sí, por lo menos ahora no. ¿Te ha sido difícil al principio? Sí, no, claro, y que gracias por preguntármelo, porque realmente ser bailarina y ser independiente ha sido un proceso de años, ¿no? De seguir luchando, de más allá de lo que la comunidad te diga o de las oportunidades que podamos tener, ¿no? Por los perfiles que hay en la danza y en todo nuestro entorno, ¿no? Pero realmente conseguir una independencia como bailarina ha sido lo mejor que me ha pasado y Playa me lo ha dado así, ¿no?, a manos llenas y me siento súper agradecida. Pues qué bueno que tienes esas metas ya más o menos. ¿Y entonces tú te sientes feliz en este momento? Sí, me siento inmensamente feliz, de verdad que aparte de este año me dio COVID, entonces fue difícil pasar eso, se transformaron muchas cosas en mi cuerpo, en mis emociones, pero lo pasé, afortunadamente estoy bien, estoy viva y pues me siento con muchas ganas de seguir entregándoles eso que no sé qué es porque yo solamente bailo y de repente vienen conmigo. Pues te voy a decir lo que entregas, te entregas eso que es felicidad, que las personas pasan por ahí y se quieren acercar a ti. Alegría un rato. Claro que sí, eso es muy importante. Sí, me encanta, la verdad es que estoy muy contenta. Ahora han ido muchos niños, van y ayer se subieron 4 ahí al escenario a bailar conmigo folclore. Yo estaba muy feliz, ¿no? Porque pues eso es realmente por lo que yo bailo, por lo que me mueve a mí y por cómo mueve a las personas, ¿no? Bueno, pues ya no te molesto más, que tienes la paellita ahí para disfrutarla. Gracias. Los quiero. Hasta luego. Chao. Pues un ratito de agua me va a venir bien. Hasta luego, María. Chao. Pues sí, esto es el día a día. Nunca sabemos qué vamos a hacer, pero hoy sí, hoy estaba planeado que íbamos a comer paella con los amigos. Y qué bueno tener este ambiente, esta gente, conocer a esta gente que si no fuera por YouTube no hubiera sido posible. Yo llevaba aquí casi 8 años y os aseguro
que no conocía casi gente, porque vivía muy cerrado en mí mismo, con mi hijo, la escuela, intentar salir adelante. Y ahora que ya estoy un poquito mejor, me abro más a la gente, me abro más a la cámara. Pues cuando conoces gente como Mikel, como Astrid, como Ale, como todos estos que están ahí con nosotros, pues estás agradecido porque vas ampliando una pequeña familia dentro de lo que es Playa del Carmen. Y cuando tienes gente así, sabes que el daño no existe, existe el ayudarnos. Eso es lo importante. Y cuando tiene un pequeño problema, pues se les puede ayudar unos a otros. ¿Y la mejor ayuda cuál es? Mirar a los ojos a otra persona que está delante tuyo y decir, eres mi amigo. Qué bueno. Pues nada, ya lo veis, aquí la gente hablando unos con otros. La oficina está llena hoy, casi, ya lo veis. Y yo contento de que esté llena. Porque no es agobiante, al revés, es relajante. Y buenas conversaciones que tiene aquí la gente. Por eso le llamo mi oficina, porque cuando yo he tenido conversaciones aquí con personas, puede ser del tema que sea, muchas veces ha sido de negocios, pues se habla sanamente de lo que uno quiere conseguir y de lo que uno le puede ofrecer. Alex creo que me estaba enseñando en el dron que hay barcas ahí con el tiburón toro, ahí, todas esas barcas de ahí están con el nado, el buceo del tiburón toro. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barcas. Esas nuevas barcas están haciendo buceo y ahí debajo está el tiburón toro. Está a unos 300, 200 metros de acá, no hay más. 200, 300 metros. Le dije ayer a Alex, cuando vueles con el dron, hazme el favor de acercarte un poquito y a ver si los ves, porque es posible que los veas. Hoy a lo mejor no tanto, ayer hubiera sido un buen día. Alex creo que va a bajar el dron ya. No lo veo el dron. ¿Dónde lo tienes? Ah, está aquí. Está ahí, no lo veía. Le quiero dar un saludo, Alex. Te quiero dar un saludo. ¿Te pido saludar? ¿No? Bueno. ¿Te vas a ir fuera para aterrizarlo? No puedo acá. Bueno, dice Alex que no lo puede aterrizar porque hay mucha gente y se va a ir afuera. Y se lo lleva el dron como si fuera un perrito. Mira, ahí va Alex, que el dron lo tiene detrás. Por ahí detrás. Roberto, que te había preguntado cuánto tiempo llevas por aquí. Una semana, Paco. ¿Una semana solamente? Sí, recién Ojalá llegado. tengas la misma suerte y te vaya igual de bien que Manuel. Por lo menos igual, de ahí superior. Oh, sí, sí, Tienes sí. las gafas llenas de arena, en pena. Es de... Oye, tocas la guitarra, me ha dicho Manuel que la tocas tipo flamenco, ¿no? ¿Eso Sí, sí, un estilo flamenco. ¿Y eso cómo te ocurrió viviendo en Argentina? Y me llegó por Diego El Cigala. ¿Conoces a Diego El Cigala? Diego El Cigala, sí, el cantante, sí. Sí, escuché un disco de él y hizo un disco de tango él y la verdad que es espectacular lo que hace. Y aparte la técnica de la mano derecha de la guitarra flamenca tiene mucho... entrena mucho la mano derecha. Ajá. El guitarrista es muy importante. ¿Y a ti cómo se te da esto de la guitarra? Y de chico. ¿Desde chico? Por mi papá, que yo veía tocando la guitarra y un día me dijo, mirá, te enseño este acorde, después este acorde. Y así fuimos. Y bueno, y acá estamos. Está la música alta de atrás de mamita, pero esperemos que te pueda escuchar. Vamos. A ver. Vamos. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga,
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Hoy ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecer un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecer un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, niña, no quisiera morirme sin tener algo contigo, algo contigo. Niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo, algo contigo. Gracias Roberto, muy bueno, gracias Manuel. Muy bien. ¿Esta canción es tuya, es propia? No, esta canción se llama Algo Contigo y hay varias versiones. La han reversionado varios artistas, pero no sé de quién es. De Chico Novarro. Creo que es de Chico Novarro. Es un autor argentino que hizo bastantes boleros conocidos. Como Armando Manzanero, pero argentino. No al nivel de los boleros de Armando Manzanero, pero tiene un... ¿A día de hoy estáis trabajando juntos? Sí, de hecho hoy nos presentamos en Milos, donde ya hemos estado juntos. Sí. Y nos conocimos en la escuela de música en Buenos Aires. Él estudiaba guitarra, yo estudiaba canto. Y un día los profesores nos mandaron a ensamblar el proyecto y cantamos 2 tangos ahí en Buenos Aires, en San Telmo. ¿A ti la voz cómo se te da, Roberto? ¿La voz? Sí. No, mejor me dedico a la guitarra, ¿Sí? Paco. Pero bueno, ahí estáis, qué bueno, qué bueno. ¿Hacemos Historia de un Amor? Vale. ¿Historia de un Amor la conoces, Paco? No. Creo que la vas a conocer, es muy conocida. Ale, no los oigo. Hablan muy alto. Estás más a mi lado, corazón. Ay, sí que la conozco. En el alma solo tengo soledad. Si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue bendición. Y en tus besos se encontraba el amor que me dejaba, ese fuego y la pasión. Y es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, amarrándola después. Ay, qué vida tan oscura.
Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue bendición. Y en tus besos se encontraba el amor que me dejaba, ese fuego y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida, amarrándola después. Ay, qué vida tan dura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue bendición. Y en tus besos se encontraba el amor que me dejaba, ese fuego y la pasión. Porque ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Y en tus besos se encontraba el amor que me dejaba, ese fuego y la pasión. Felicidades, muy bueno. ¡Vamos la rumba! Gracias, Paco. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Ay, ay, ay. María, ¿cómo te encuentras? Mejor imposible. ¿Sí? La ¿Estás a gusto? paella, bueno, me ha encantado como siempre. Qué bueno. ¿Cuántos meses llevas ya por acá? Pues como 5 yo creo. ¿Y qué tal? Ya en el mejor momento ahora, ¿no? Genial, cada vez mejor y está claro que este lugar es mi sitio. ¿Sí? Sí. Me alegra mucho Aquí me escucharlo. quedaré. Qué bueno. Así que genial. Está bien. Playa, mamitas, todo, es que además el sol, el agua... Es que te invita a venir cada día a esta playa, ¿eh? El estar tan calentita... Tan cerca de casa, tan facilidad, te da facilidad para venir y disfrutarla. No tienes por qué estar horas. No. Estás un rato al día y ya te da salud. Sí, madrugar por la mañana a ver la puesta del sol es una maravilla, la verdad. Bueno, pues el sol no sale por allá. Sí. ¿Has venido a verlo alguna vez? No, pero ya hemos quedado que mi hija y yo vamos a venir una mañana bien tempranito, que no lo perdamos, que vamos, tenemos que venir más de un día. Y dile a tu hija que se puede bañar a esa hora, que el agua todavía sigue caliente. Sí, ya esta mañana hemos venido temprano, fuimos allá en la 38 y ella alucinó porque nunca había entrado al agua aquí en el Caribe y dice, pero mamá, si está calentita, digo, pues claro. Pues ahora mismo está más fría de lo habitual. Sí, pues está genial. Bueno, pues te voy a contar, antes lo he dicho en cámara. ¿Ves aquellos barquitos que hay por ahí parados? Todos esos. Están haciendo buceo con el tiburón toro. Ah, claro. Ahí están con el tiburón toro ahora. Ahora es la temporada, ¿verdad? Le he dicho a Alex que si volaba por encima, que mirara a ver si veía algún tiburón por ahí abajo. Ah, pues puede ser. Sí. Ayer sí era posible, ayer era el agua súper cristalina. Se veía mejor. Mucho mejor. Ayer estaba preciosa. Lo que grabó Alex aquí, yo nunca lo había visto. Ver todas las piedras por encima así tan bien hecho, nunca lo había visto. ¿Alcanzas a ver a tu hijo? Es que iba a nadar con él. Mi hijo, pues no lo sé dónde está. Es que nos acabamos de ver para nadar y lo dejé plantado por quedarme bailando.
Pero qué bueno que has bailado, porque de verdad que hemos pasado gusto. Ah, yo también, feliz. Qué bueno. Con esa muñeca tan preciosa que se paró conmigo. Es lo que te digo, esas cosas que pasan, que surgen tan hermosamente. Así, como lo dije hace rato, acaba de pasar. Pues por ahí estará Alex, vamos a verlo. Lo voy a buscar entonces. Ahorita. Guadalupe, que no te había grabado, que estás aquí con nosotros. Y estás degustando la paella, ¿qué tal? Muy buena, ya vi que sí sabes hacer paella. Gracias. Gracias por los paquirreportajes que me han mandado en las vacaciones. Ya llevas casi 2 meses por aquí, ¿no? Ya, casi 2 meses. ¿Te vas a quedar ya en Riviera Maya? Ojalá. Ojalá, ¿no? Me voy porque nos tenemos que ir, pero yo estoy encantada, maravillada de estar acá. ¿Y aquí con tu marido, con tu esposo? Chapaneco, somos los famosos paquirreportajes que andamos de vacaciones por acá. ¿Ella es tu hija? No, es nieta de mi amiga. Ah, nieta de tu amiga. ¿También estáis de vacaciones por aquí? ¿Y qué os parece la Riviera Maya? ¿Te gusta? Hermoso. Qué bueno. Pues yo me voy a dar mi baño, que siempre me ayuda mucho. Adelante, papo. Hasta luego. Pues ahí los dejo un ratito, porque a mí el bañito no hay que me lo quite. Ahí delante tengo a Miki, a Jan y a Alex. Alex tenía que estar por aquí bañándose, no le veo. Ah, Alex está por allá, está allí bañándose. ¡Ay! ¡Qué vista más hermosa estoy viendo aquí con la cámara ahí flotando! Oye, Jan, qué fuerza tienes, ¿cómo le aguantas, eh? Mira. ¡Qué fuerza tienes, chiquilla! Mira, el agüita. ¡Qué buena tarde, Ate! ¡Qué buena tarde! Acá andamos, ay, está riquísimo el Está agua. demasiado rico. Estamos casi terminando el año en enero y mira del clima. En diciembre, Sí, ya finales ya. a 2 días de la Nochebuena. Hoy es Nochebuena y Oh. mañana Navidad. Qué bueno que nos hayamos juntado hoy, ¿eh? 2 días antes. Oye, Paquito, gracias, la paella está riquísima. Bueno, la paella está rica porque la gente que la está comiendo también es buena gente, ¿eh? Ah. Las cosas como son. Sí, la Cuando se verdad. come Está. bien acompañado, todo está Quedó mejor. súper suave. Estaba con Perlán, digo yo siempre. Riquísima. Es una máquina, Paquito. Nada. La procesadora de paellas. No, imagínate, desde las 8 de la mañana haciendo Sí. 1:30. No, pues 5 horas y media. Hace un gran esfuerzo, la verdad, Paquito. Pero es una vez al mes, no pasa nada. Una vez cada mes y medio. Eso es un gusto. Saber que luego la vamos a disfrutar aquí juntos Ay, todos no, qué está bueno. delicia, ¿no? Sí, la verdad, eso sí, ricamente. Creo que es que todas las paellas quedan deliciosas, pero esta se pasó. Bueno, eso lo dicen de cada paella. Ya. Oye, una pregunta, ya que estamos aquí dentro del agua. Este año que viene vas a preparar bodas. Y ya me decías ayer que querías preparar la mía. Claro que sí. Bueno. Este año inicia nuevos proyectos y es algo que tenía como ahí, un poquito se detuvo el proyecto, pero ya voy a iniciar el próximo año con todo. Me encanta Pues, lo del amor, A las ver, bodas. un mensaje que les quieras decir a los que han pensado en Riviera Maya como su lugar para casarse, porque hay una cosa que les quiero decir. Aquí, antes de conocer a Jan para este tema, yo decía, cuando pasaba por aquí veía bodas, decía lo siguiente: en Estados Unidos viene toda la familia, lo celebran aquí porque les sale más barato que celebrarlo en Estados Unidos y encima es mejor. Claro, ¿no? Y aparte las vistas que tenemos, el mar Caribe, ay, no, es una belleza. Es una belleza y hay muchísimas opciones. Puede ser frente al mar, puede ser en algún jardín, puede ser en una hacienda, todo dependiendo de lo que la gente quiera. Yo lo que he pensado, sí, porque realmente el sueño de la boda siempre, o sea, es de los dos obviamente, pero siempre la novia es la que está pensando toda la vida en cómo va a ser la boda de sus sueños. Ah, qué bueno. Entonces realmente quiero que las novias que vean en mí a la persona que va a hacer realidad el sueño que han tenido durante toda su vida. Bueno, pues en pocas palabras te van a decir sus gustos, te van a decir lo que ellas sienten y tú se lo vas a transformar en lo que ellas quieren, ¿no? Sí, si quieren un unicornio se los consigo. De hecho, mira, disculpa que Todo interrumpa. lo que Mira, quieran. de hecho, el final de la boda de su hermana lo organizó ella. Ella se iba a casar, ¿sí? Y lo organizó todavía ella. Imagínate, siendo la que se iba a casar, lo organizó todo ella. Eso sí que es un mérito
y ahora va a tomar clases, va a estudiar y todo, y 100% se va a dedicar a eso, y es su sueño. Entonces yo digo, yo estoy seguro que lo va a hacer hacer bien, porque su carácter es ganador. Ella no puede hacer algo para ser perdedora. Y la Tiene que alegría, ser ganador. imagínate, su boda en el momento tan nervioso de la vida, si lo organizó ella, prácticamente Claro. pues Sí, y aparte que lo organizamos muy rápido, fue en máximo 2 semanas y todo súper bonito. No sé si recuerdan todavía. Yo fui testigo de lo bonita que fue tu boda, la verdad. Fue muy bonita. En 2 no he podido semanas. publicar el vídeo porque es algo íntimo vuestro, pero me hubiera gustado. Imagínate, si fue eso en 2 semanas, la gente que le avise 2 meses, 3 meses. Ah, sí. Ahí ya la No, y hay señorita. bodas que se organizan hasta en 1 año, o sea, dependiendo lo que quieran los novios. Claro. Realmente hay personas que sí toman mucho tiempo para organizar su boda, entonces pues es demasiado Oye, fácil. imagínate que yo soy una persona interesada en que me organice mi boda. ¿Qué es el primer paso? Vamos a ver. ¿Yo tengo que darte un dinero a cuenta? ¿Cómo funciona eso? Realmente yo lo que paso es un presupuesto de lo primero es preguntarte dónde te gustaría que fuera tu boda. Si Claro. quieres algo, si tu sueño es que sea a la orilla de la playa, y si quieres que sea en Bacalar, si quieres que sea en Holbox, si quieres que sea en un jardín, es dependiendo del hasta gusto. en cenotes también, porque tiene Sí. ya tiene contactos que pueden ser privados en cenotes, la gente que le gusta apertura, entonces Que le gusta la naturaleza. Y también una boda maya es espectacular. Tengo la locación perfecta y bueno, la verdad que tienen hasta temazcal, tienen una ceremonia maya con un chamán 100% maya y tienen aparte de todo eso, se hace la boda en un cenote. Tienen todo, la locación está preparada para bodas, entonces es bellísimo. Para todas las chicas y chicos que quieren casarse aquí en la Riviera Maya, ustedes nada más me tienen que decir qué necesitan, como en tu caso, Paquito, cuando te animes a casarte, yo te voy a organizar la mejor Oye, boda. Ya, y si me quiero comunicar contigo, ¿ya tienes alguna página hecha o la estás preparando? Apenas estoy creándola, pero yo creo que ya para el mes de abril esto tiene que estar arrancando. Cuando la tengas, me lo pasas y la ponemos aquí para que puedan contactar contigo fácilmente. Sí, ay, muchas gracias, Paquito, te voy a hacer la mejor boda, vas a ver. como él nos decía, no, se van a casar ahí, se van a casar. Ahora nosotros, Paquito, ¿tú vas a... Qué bueno. Sí, no. Nosotros no, ella. Bueno, ya. Yo no me pues, meto. Yo encantado de que te dediques a lo que te vas a dedicar, porque muchos de los que hay aquí, de los que vemos ahí, muchos están divorciados y tienen ganas de casarse de nuevo. Otros es por primera vez. ¿Por qué motivo ocurre eso? Porque la Riviera Maya es amor. Ay, Y la sí. Riviera Maya vienen aquí, se enamoran del lugar, pero también se enamoran de la persona con la que están aquí. Ay, como a mí me pasó con Mikel, la Sí, ¿eh? verdad. Ay. Ay, no. Y Bueno. qué mejor, Paquito. Siempre he dicho, ahora sí estoy en el momento de organizar una boda, imagínate. Ya tengo el amor de mi Hombre, vida, claro, porque tú ya el tienes la príncipe de mis experiencia sueños. de realizar tu sueño y al mismo tiempo de poderlo transmitir a los demás. Sí, Si tú no eres feliz en tu matrimonio, es difícil transmitirlo, ¿no? De hecho, yo ya ahora estoy en un proyecto, cuando ella va a estudiar eso, yo me voy a meter a estudiar marketing también. Qué Sí, bueno. pero al final ya las computadoras y todo prácticamente para nuestro trabajo y sí, para que nos sirva siempre un avance. En todo tenemos que evolucionar, todo, yo también en lo mío. Es muy fácil hacer un vídeo y decir que me va muy bien todo, pero las cosas cambian y van cambiando cada mes y cada año. Sí, por supuesto, y siempre todo es un avance, que el saber no ocupa lugar. Sí. Y la verdad que siempre para el futuro y todo, intentar mejorar siempre. Bueno, pues ya lo sabéis, yo lo tengo claro. Personas responsables son amigos, pero sobre todo responsables. Si tú estás lejos y has soñado alguna vez con casarte en el Caribe, con Mikel y con Jan lo tienes todo. Con Jan tienes la boda y con Mikel tienes los tours que vas a hacer. Qué bueno. Aquí todo organizado. Os dejo solitos un Un rato. besito enorme desde el Hasta luego. Caribe. Chao. La vuelta. Qué bueno. Pues yo tenía ganas de ver a Alex un ratito, pero está ahí haciendo que flota, está tranquilo. Ahí sigue con su risa, qué bueno. Manuel, Roberto, nos vemos. Hasta luego.
Pues yo me voy a salir ya. ¿Vas a salir? ¿Por qué, Paquito? No, porque tú estás ahí con la abrazadito, calentito ahí. Tranquilo, no estamos haciendo nada, ¿eh? No, A ver, a ver. Oye, apaga la cámara. Bueno, pues después de un buen rato ahí, ahora toca un descansito otra vez. Me falta el café, necesito un cafecito. Ay, aquí en la bajada. Sacan la fama de Ya me esto, voy. tomadores. Llegas a Todos divertirte. piensan que somos unos borrachos que no. Nada más de vez en cuando que tomamos y... No. Una copa no pasa nada. No, pero después no. Ah, bien, que no te lo tomes a pecho. Ya se nos vean, se nos vale. Porque tienes que ir a trabajar, ¿a que sí? Tengo que ir a trabajar, pero ya te amenazaron. Ellas van a ir al rato. Qué bueno. A ver si nos convencen. Bueno, Astrid, ¿cómo estás pasando la tarde? No hemos hablado tú y yo hoy. Ay, con un tequilito y con amigos y amigas. Y tú, ¿Estás a gusto? ¿Con qué hora estás ahora? ¿Con qué hora estás pintando ahora? ¿De qué es lo que pintas? ahora, ¿sabes? Voy a empezar un pez león ¿Sí? nuevo. Es un pedido y si quieren un pez león del frente, donde ves todas sus espinas y su cabeza. Y yo voy a hacer algo mientras pájaro y pescado. Bueno, acuérdate que yo estoy esperando dos, ¿eh? Una mariposa, me parece que era, y una iguana, ¿no? Sí, pero estaba esperando del mariposa. Ah, ok. Si a ti te gusta o no. Bueno. Por eso te envié este obra lista. Cuando ya lo tengas listo, me llamas y lo grabamos. Ah, muy bien. ¿Qué te parece, Guadalupe? Muy bien. Te tienes que llevar una obra de ella a Ya las Puebla. vi todas, ¿verdad? Todas me encantaron, espero, claro que sí, tener Claro. una de ellas. Claro que sí. Bueno. Bueno, ¿cómo estás pasando las vacaciones? Yo la estoy pasando súper. Súper, no, lo que sigue. Lo que sigue, vaya, ya que no me quiero regresar. Qué bueno. Ellos me mandan una foto o un vídeo diario con una cervecita o con un tequilita diario. No sé cómo lo hacen, pero diario. Es que él me ha contado que dice que la vida ya hay que vivirla, hay que sentirla. Con orden, pero hay que sentirla. Para ellos no existe agua. También. Pues mira, Hay que ahorrar agua. Se meten al agua salada cada día, ¿no? Exacto. Gracias bueno. a Dios, sí. Es lo que venimos. Qué bueno. Ese brindis, hay que verlo. Súper. Adelante. Qué bueno. Aquí el asunto es, yo estaba tomando Malibu con piña suave y me dicen, ellos que tequila, si no con tequila que nada. Bueno, estamos en México, entiéndelo. Sí, pues entonces con los dos. bueno. Que sí hay, que tengo que hacer con ella, o sea que... Como dicen, no, en donde llegues, haces lo que viene. ¿ok? Exacto. Ándale, estamos en Tú disfruta la tarde, Hay que tomar Miquel, tequila. que disfruta la tarde, que tú en el trabajo siempre eres serio. Tú disfruta la tarde. Disfruta hoy. Hoy estás de día libre. Claro que sí. Ya mañana, ¿qué voy a hacer? Bueno, todavía va creciendo esto un poquito. Qué bueno. El teléfono tuvo este. Salud. Salud. Salud, Con los amigos, con la amistad. Tequila, Y todo. vámonos. Tequila dentro, ¿eh? Todo esto es gracias a Paco. Tiene que... So, este brindis es por ti, Paco. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. Por la paella. ¿Cómo estás? Estuvo genial la paella. Ahí va la tequila, ¿eh? Venga, Una, Miquel. 2, 3. Ay, qué valiente que soy. ¿Cómo está? Y ya se fue. Está rico, ¿eh? Es que la tequila así se toma o no se toma. Claro. La tequila en un trago. No, créeme. En caballito dos. Chavalote, el chavalote. Chavalote está bien congelado ahora. Adelgazó. Tequila se degusta. Oye, pues, Octavio, ¿cómo lo estás pasando? Genial, Sí. muchas gracias, riquísima. La Qué paella, bueno. al fin, de tanto verla en YouTube, ya pensaba que la estaba saboreando y ya se me hizo el día de hoy, está riquísima. Estoy encantado de que estés con nosotros, que te apuntes con nosotros y cuando quieras, aquí está tu casa y tu oficina también, por supuesto.
ya renté un piso para venirme yo también aquí, desde aquí, despachar. Qué bueno. Pues me alegro mucho de estar aquí contigo. Muchas gracias, Paco. Hasta luego. Pues estamos ya cerca de las 5 de la tarde, creo que son las 5 de la tarde ya. Y aquí nadie se quiere ir de la playa, ya lo veis. Yo creo que hay hasta más gente que antes. Pero sinceramente, no me siento agobiado, me siento a gusto, y más si estás con amigos. Qué bueno. Ya tengo mi cafecito aquí, el cafecito que he ido a comprarlo. Qué bueno. Y qué buen ambiente se ve en la playa. Y ya son las 5:15 de la tarde. Entonces entran con el carro y el estacionamiento. Pues este es el ambiente que se vive por aquí en este momento. Pero qué bueno, ¿eh? Estoy dejando que me toque el agua a los pies. Pasas un gustazo tremendo. Creo que están contentas y están contentos todos aquí, celebrando todo. Ya se nos va Astrid. Qué bueno. Qué bueno. ¿Ya te vas? Chao. ¿Ya te vas de paseo? No. Voy a encontrarme con una otra amiga de Austria. Paco, vamos a casar a Paco. Gracias. Ven para acá, Paco. Chao, hermana. Vamos a casar a Paco. Pues ya se nos va Astrid y esto ya está terminando, como quien dice, el atardecer lo tenemos ahí. Como dice Paquito, nosotros ahora como decía ella, le vamos a casar a Paco. ¿Y Astrid quién sabe con quién? Astrid, ¿con quién? Y como decía Paco, mirad, ahora le voy a robar la cámara, como decía Paco, le vamos a hacer lo siguiente. En The Fives Downtown, Ramón, ahí te avisamos, ¿eh? Ahí le vamos a hacer a Paquito la boda. Sí, vamos a ver qué estás enamorado. ¿Cómo ves, Paquito? Que ya quieren la celebración de tu boda. ¿Cómo ves? No está mal, no es mala idea, ya veremos. Dicen regresar y ya se iban a ir como 3 semanas. Ya nos vamos, ya no estamos de carretera y todavía siguen aquí. Puro circo pobre. Se despiden mucho, pero no se van. Nos extraña mucho. Pues ya veis, el atardecer y complicándome, hablando de matrimonio ahora, con lo bien que estamos aquí disfrutando la playa. Qué bueno. Ah, se movió un poco el oleaje, ¿eh? Ya lo veis. Ni con el penúltimo. ¿Sí marcó o no marcó? No, suave. Crack. Ya me hiciste uno suave. Oye, este hombre a mí me lo acaba de hacer y me ha tronado todo. A ver cómo lo hace, ¿Cómo lo hace este hombre? Vale, no, pero... ¿Qué hubo? Sí, pero... Sí, me hizo el crack, pero eso lo tienes que hacer suave, crack, levantando hasta los 2 de arriba. Vaya 3 princesas que tenemos aquí. Estáis disfrutando de un relax tremendo, ¿no? Qué bueno. Buen momento. Me está dando el agua a los pies y la tengo más caliente aquí los pies dentro del agua que ahí en la arena. En serio, no es broma. Sí, se está. ¿No pasa? Se está. Estaba ahí sentado y tenía frío los pies. Vengo aquí y me los calienta el agua. Oye, pues aquí apetece dar un paseo, ¿eh? Ya lo veis que está a punto de empezar a anochecer ya.
Y la gente sigue y falta como 20 minutos para que anochezca, no falta más. Me gusta como lo han hecho esto de Chichén Itzá aquí en la arena. Está bonito. Está bonito. Parece que hay un problema de algo. He subido aquí para comprar algo en el 7-Eleven. Parece que han parado a una persona. Bueno. Pues nada, seguimos, vamos a la playa ya otra vez. Bueno, una de las cosas que he hecho de menos en las playas de Playa del Carmen, que sí que las tiene Playa de Cancún, son baños públicos. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, necesitas ir al baño y tienes que ir a un local de estos, un bar, y pedir permiso y te hacen pagar un dinero, que está bien que te lo hagan pagar, pero otros no te aceptan. Y yo creo que este tipo de playas pues tendría que tener baños públicos, ¿no? La gente pues tiene sus necesidades y tendrían que pensar un poquito en ese tema. Sin embargo, en Cancún ya lo tienen hecho hace años. Yo no sé por qué aquí no lo hacen. Qué bonito se ve esta entrada al mar desde aquí. Y se ve perfectamente Cozumel. Y hasta el crucero que estoy viendo ahí al fondo se ve más grande de lo normal, como si estuviera más cerca. Hay ya mucha gente que está yéndose. Perdón. Pero qué bonito se ve, ¿eh? Ahí tenemos el atardecer. Y el mar que tranquilo. Ah, está Miquel, Guadalupe, María, Jan, Aleida. Pero qué bonito está esto. Tengo ganas de que me dé. Ahí está. Os aseguro que ahora mismo tengo más frío pisando la arena que aquí. Yo con las mías. Bueno, qué bueno tenerlo por aquí a esta hora de la tarde. Oye, Javier. A ver, Bienvenido. Acabo de llegar y estaba. Acabo de llegar yo también. Te tengo aquí la vida. Qué bueno. El show es muy tarde. Muy tarde. Has tenido algo que hacer, ¿no? Qué bueno que se están riendo. Pues qué bueno que se lo sigan pasando bien, ¿no?